y en ese momento llega un automóvil y baja un general ecuatoriano cuyo nombre no voy a revelar. Le pregunto al general, ¿qué opina usted de lo que vamos a asistir todos ahora? La firma de la paz definitiva entre el Perú y el Ecuador. Y el hombre comienza a balbucear una serie de preguntas, se notaba muy emocionado y en un determinado momento empieza a sollozar y a llorar. Y me dice algo que jamás olvidaré. Habíamos estado engañados, pero después del paso del tiempo hemos tenido que reconocer la verdad de las cosas. El protocolo del Río de Janeiro había sido desconocido por Ecuador. Y ahora, en Itamaraty, Ecuador y Perú se comprometían a reconocer el famoso protocolo del Río de Janeiro. Ese día se cerró un capítulo de uno de los momentos más memorables, en mi modesta opinión, más memorables del Perú del siglo XX, la paz entre Perú y Ecuador, el cierre definitivo de la frontera, la demarcación definitiva de la frontera entre Ecuador y el Perú. Estuve ahí y estuvo mucha gente también ahí, por supuesto. Me acuerdo mucho que estaban Monseñor Cipriani y Monseñor Bambalén, los dos, en el acta del tratado. Prensa internacional de todas partes. Muchísimo periodista peruano, por supuesto. Perú fletó 2 aviones, si no me equivoco, para llevar a todo el grupo que quería cubrir esa información. Ecuador hizo más o menos lo mismo. Me encontré con muchos periodistas de otras partes del Perú, sobre todo de la selva, que estaban particularmente interesados en el tema. Esta es el Acta de Brasilia, señoras y señores, también llamado Tratado Fujimori-Mahuat. Fujimori-Mahuat. Los individuos no hacen la historia, seguro, toda la historia, pero sin individuos tampoco hay historia. Y tuvimos la suerte, el deseo de la divina providencia, o como usted le quiera llamar, que coinciden 2 personajes, Fujimori por el Perú y Mahuat por Ecuador. Quizás con otras 2 personas no se hubiese podido realizar este tratado de paz, porque depende mucho de las personas. El Palacio de Itamaraty a rebosar. Nosotros los periodistas estábamos en una sala contigua al lugar donde se estaba filmando el acta, con grandes pantallas de televisión. Nos asomábamos y veíamos todo lo que estaba pasando abajo. Bien, ustedes, en esta fotografía está Mahuat y Fujimori y los garantes del protocolo del Río de Janeiro. Los garantes del protocolo del Río de Janeiro. Enseguida voy a contarles de qué se trata esto, porque muchos jóvenes piensan que estoy hablando más o menos de qué, del rico Mapato, cosas parecidas. No, esto es historia del Perú. Esto le ha costado vida a muchos peruanos, señores. Le ha costado vidas a muchos peruanos desde lugares o desde momentos tan remotos como poco después de la independencia, poco después de la formación del Perú. Le ha costado vida a muchos peruanos. No podemos olvidarnos de esta cuestión porque fue Fujimori el presidente. No seamos mezquinos, por favor. No seamos ridículamente aldeanos, provincianos. No aceptemos los hechos como se dieron. En fin, les cuento un poquito. Faltaban de marcarse 78 kilómetros de la frontera. Esto creaba una situación de incertidumbre. Era aprovechada por Ecuador para hacer diferentes incursiones en el territorio peruano. Se produjo una guerra, la guerra del 41, siendo presidente Manuel Prado. Tanto Ecuador como Perú, con la mediación de Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil, firmaron en la ciudad de Río de Janeiro, por eso se llama Protocolo del Río de Janeiro, un tratado que establecía la línea territorial entre el Perú y el Ecuador.
pero había ambigüedad, había partes que no estaban claramente delimitadas, de acuerdo a la versión ecuatoriana. La versión peruana sostuvo que nunca tuvimos problemas fronterizos, pero en fin, esto de alguna manera también era una ilusión, porque sí teníamos problemas fronterizos, porque el enemigo estaba al norte. En fin, el año 48 se suspende la colocación de los hitos y el año 1960 Ecuador declara inejecutable y nulo el protocolo de Río de Janeiro. Esa es la verdad. Ecuador el año 60 desconoce el protocolo de Río de Janeiro, desconoce lo que había firmado después de la guerra de 1941. Señoras y señores, la guerra del CENEPA de 1995 fue el antecedente del Tratado de Paz de Itamaraty, del Acta de Brasilia. Perú se enfrenta a Ecuador en condiciones de inferioridad, porque Ecuador había tomado las altas cumbres y se había aproximado a una posición de tiro más favorable para ellos que para las tropas peruanas. Más aún, Ecuador había minado una gran parte del terreno. Gran parte de las bajas peruanas en esa oportunidad se produce porque los soldados peruanos pisan minas, pierden la vida, pierden miembros. Hay un montón de gente lesionada todavía por ese conflicto en 1925. Quien dirige a la tropa peruana in situ es el hoy congresista Quiabra. El general Quiabra es el comandante de operaciones en la zona del conflicto, en la zona bélica. Estamos hablando del año 1995. Perú manda tropas al norte, se posicionan barcos de la Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Fujimori va al lugar donde se producía la guerra. En un momento se teme de que los ecuatorianos amenazasen la vida del presidente de Perú. Esto no se produjo. No quiero pensar lo que hubiese ocurrido si esto se hubiese producido. No estaríamos hablando de esto ahora. Finaliza el conflicto y comienzan una serie de negociaciones. Quien lleva la voz cantante por el Perú de las negociaciones es un gran peruano, mi maestro de la universidad, el doctor Fernando de Traseñí, el canciller Traseñí. Él tiene, aparte es un gran escritor, le mando un gran saludo a él, o háganle llegar mi saludo a él si es que no está sintonizando este programa, como a lo mejor no le está. Le mando un gran saludo con mucho cariño y mucho respeto. Le tenemos todos mucho afecto al doctor Fernando de Traseñí. Él en una revista diplomática es una crónica maravillosa, estupendamente bien escrita, de calidad literaria, aparte de su versación jurídica, en historia, etcétera, etcétera, que realmente fue algo cautivador. Entonces, por el lado del peruano Fernando de Traseñí Granda y Edgar Terán por el lado de Ecuador. 1 año y medio de tira y afloja costaron estas conversaciones, señoras y señores. Se consultó a un grupo de expertos internacionales y estos dijeron que sí era válido el Tratado de Río de Janeiro, señoras y señores. Y esto obliga a Ecuador a reconocer el dictamen de los expertos internacionales. Y por fin, después de décadas de enfrentamientos bélicos, décadas de pérdidas de vidas humanas, décadas de desazón interna de los países, porque el tema de las diferencias entre Perú y Ecuador, sobre todo en Ecuador, fue un tema de la política doméstica. En el Perú también, pero en Ecuador más. Ecuador vivía en función de esto. Es que se produce finalmente este triunfo del Perú. El triunfo más importante, a mi modesto entender, lo digo como un vulgar aficionado, no soy un experto de la política peruana exterior, de la política exterior peruana en toda su historia. Solamente si nos podemos a pensar lo que el Perú se ahorró en vidas humanas, porque hay que conocer la muerte de cerca para decir esto, en vidas humanas y en presupuestos bélicos, podemos entender
podemos entender el beneficio enorme que le trajo a ambos países el reconocer por parte de Ecuador el protocolo de Río de Janeiro. Y a crear comisiones binacionales para desarrollar esa región. En fin, el acta fue firmada por Alberto Fujimori, presidente del Perú, Fernando de Tasseñé, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Yamil Maguá Huit, presidente de Ecuador, José Ayala Lazo, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil, al que ve usted en la medio de la foto, porque es el gran anfitrión Brasil. Carlos Menem, presidente de Argentina. Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de Chile. Thomas McClarty III, representante del presidente de los Estados Unidos, enviado especialmente para esta ceremonia que ustedes están viendo en la pantalla. Hace 25 años, hace un cuarto de siglo. Dios mío, yo ya era un periodista veterano hace un cuarto de siglo. Me estoy acordando también de quién era yo en ese momento. El documento reconocía la soberanía peruana en Tihuinza. Tihuinza fue un punto de muchísimo debate. Tihuinza es una cantidad de terreno de 1 kilómetro más o menos. Ecuador había reivindicado como propio y había ocupado militarmente, sorpresivamente. Se reconoció la soberanía sobre Tihuinza, pero se le concedió a Ecuador 1 kilómetro cuadrado como propiedad privada bajo la legislación del Perú, sin soberanía y solo para realizar actos conmemorativos. Esta fue una cosa que pidió Maguad muy fuertemente, porque ese terreno había sido ocupado por los soldados ecuatorianos y habían ofrecido muchas vidas por su patria. Y toda persona que defiende a su patria debe ser respetada. Y eso fue lo que hizo el Perú. Finalmente hay que recordarle a la gente, hay que recordarle al público, sobre todo a los jóvenes que no saben idea de lo que estoy hablando quizás, de la reclamación por parte de Ecuador de un acceso a la cuenca del Amazonas. Se remonta al año 1827, cuando Ecuador todavía no existía. Existía la Gran Colombia y Simón Bolívar, que estaba amarguísimo con el Perú, le reclamaba plata al Perú y una serie de cosas más.